Gracias, Amén. Lucy. Adelante. Pues voy a empezar porque un poquito largo me tocó otra vez, Sí. pero voy a hacerlo lo más rápido que pueda. Siempre te toca Voy a lo empezar. largo. Sí, ¿verdad? Lo Sí. que me dice mi esposo, ¿y ahora qué te tocó? Y yo, ay, está bien bonito, es que todo lo que me toca es bonito. ¿Y cuántos tienes? Ay, no, sí está largo. Pero bueno, es para el Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces amén. voy a empezar con segunda de Timoteo, me tocó el capítulo 2 y voy a ir leyendo los versículos. Y empiezo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos la palabra esfuérzate, ¿verdad? Que a veces nos cuesta. Y vemos que estas fueron las palabras de aliento que Pablo usó para alentar y animar a Timoteo, ¿verdad? Sabiendo que Timoteo la necesitaba. Y no solo palabras de aliento, sino Timoteo necesitaba esa fortaleza y esa firmeza para poder cumplir el llamado que Dios le estaba haciendo, ¿verdad? Y vemos cómo una vez más Pablo está animando a Timoteo a ser fuerte, a resistir en esta tarea que él tenía en Éfeso, ¿verdad? Y parece ser que Timoteo era como a veces solemos ser nosotros, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos solemos ser tímidos, a veces nos desalentamos con tanta facilidad, ¿verdad? Somos temerosos. Entonces, así como Timoteo, nosotros necesitamos de estos hermanos en la fe, ¿verdad? Muchas veces tienen que ser nuestros hermanos de la fe, en la fe, perdón, tiene que ser nuestra propia familia, nuestros pastores, ¿verdad? Pero sobre todo, principalmente que sea el Señor el que nos dé ese aliento y que el que nos mande esforzarnos, ¿verdad? Entonces, así como Timoteo fue alentado, de la misma manera el Señor nos llama, no solamente hoy, todos los días nos manda a esforzarnos. Entonces vemos, ¿verdad? Dios siempre está ahí para fortalecernos, porque Él da esfuerzo al cansado, ¿verdad? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, así como dice en su palabra. Entonces tenemos que recibir su fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse. Y sabemos que lo hace por medio de su gracia. El Señor nos fortalece por medio de su gracia. Y a veces como seres humanos podemos llegar a creer, ¿verdad?, que tenemos la capacidad para hacer la voluntad de Dios, pero realmente nosotros no estamos capacitados. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita, ¿verdad? Dios por medio de su Espíritu Santo nos da la capacidad para que nosotras podamos hacer su voluntad, ¿verdad? Pero yo creo que es por gracia, ¿verdad? Que nosotros, que el Señor nos permite a nosotros que podamos hacer su voluntad. Es por gracia. Entonces ahora debemos de estar conscientes también de que Él nos trae sus fuerzas mientras lo buscamos y dependemos de Él, ¿verdad? En lugar de nuestras fuerzas, porque a veces creemos que podemos solas. A mí me ha llegado a pasar, ¿verdad? Que a veces, no es que se me olvide el Señor, pero a veces siento que yo puedo hacer algo. Entonces cuando yo vengo a caer en cuenta, digo, Señor, es que yo no puedo. O sea, si tú no vas conmigo, yo no puedo. Dice una alabanza, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, y así debe de ser y así debemos de pensar, porque si su fuerza no va con nosotras no podemos hacer nada, ¿verdad? Amén. Simplemente porque somos seres humanos que pecan, que se equivocan, pero si nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida y por medio de su gracia, ¿verdad?, permitimos que Él haga su voluntad en nuestras vidas, entonces nosotras vamos a poder esforzarnos y hacer lo que Él nos manda hacer, ¿verdad? Entonces le dijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo de una forma específica, ¿verdad? De una forma específica de que él se tiene que esforzar, la cual es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, esta fuerza en la gracia es esencial para nosotras como creyentes, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús viene esta gracia. Y aquí la gracia tiene un significado teológico, lo estaba investigando, ¿verdad? Y dice que se define como la ayuda divina
el regalo inmerecido de auxilio que viene de Dios, ¿verdad? Y resistir en la gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros, que es en Cristo Jesús. El Señor nos da esa confianza y ese valor, aun cuando nosotras estamos pasando por alguna prueba, por alguna situación difícil, alguna preocupación. Sabemos que no faltan las preocupaciones en nuestras vidas y pensamos, ¿verdad?, que Dios aún no se ha decidido sobre nosotros, pero Él ya nos dio su gracia. Entonces, es lo que Pablo le estaba exhortando a Timoteo, que debería de esforzarse. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, aquí las palabras, lo que has oído de mí ante muchos testigos, aquí parece referirse a la doctrina que le dio cuando en presencia de muchos testigos, dice, ¿verdad? Le impuso las manos sobre él, ¿verdad? Eso está en 1 Timoteo 6:12, que eso ya lo vimos. Entonces, el apóstol le dio la forma apropiada, ¿verdad?, de sanas palabras, de la sana doctrina que él debería de enseñar a otros. Entonces, ahora Pablo le está diciendo a Timoteo que le encargue esas palabras a hombres fieles de la misma forma que le fueron dadas a él. Entonces, aquí le está mandando a ser discípulos, ¿verdad? Entonces, esto encarga a los hombres fieles. Dios le dio el ministerio a Timoteo, no para que lo guardara, sino para que se lo pasara a otros, ¿verdad? Para que él instruyera a otros como él había sido instruido por parte de Pablo. Entonces vemos que una parte esencial de su trabajo como pastor era derramar sobre todos los que Dios le encomendara, ¿verdad? Los que Dios le ponía en su camino para que fueran instruidos ahora por Timoteo, ¿verdad? Entonces vemos también que un pastor siempre debe de tratar de extender el ministerio a otros y entrenar a otros para hacer la labor de su ministerio. ¿Qué quiere decir? Que los pastores también deben de discipular y esos discípulos hacer más discípulos, ¿verdad? Es como una cadena que tenemos que estar compartiendo a otros para que ellos aprendan, ¿verdad?, y puedan enseñar a otros. Entonces vemos cómo Timoteo no debía enseñar con sus propias ideas, ¿verdad?, sino que Pablo le dio las instrucciones que tenía que ser con la verdadera doctrina apostólica, ¿verdad? Y debería de ser ejemplo para todos aquellos que lo estaban escuchando predicar, ¿verdad? Porque así fue enseñado Timoteo. Entonces él tenía que ser responsable con aquellos a los que le iba a enseñar. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo? Sí. Adelante, ¿no? No sé si alguien quiere comentar. Ahí está Leti también ya y no sé quién más entró. Entonces, ¿sí? ¿Sí, María? Sí, no, Lucy, le iba a decir que nada más le voy a leer así rapidito lo que dice aquí mi Biblia. Dice sobre el versículo 2, dice que no podemos servir al Señor en nuestras fuerzas. Como creyentes no hemos sido llamados a transitar solitarios en nuestro andar de fe. Debemos elegir a gente que sea digna de confianza y piadosa para que sirvan como nuestros guías en nuestro caminar cristiano. Y de la misma manera, escoger hombres y mujeres comprometidos para que sigan nuestras pisadas. Es nuestro deber enseñarles lo que hemos aprendido para que ellos puedan servir al Señor también. De esa manera aseguramos que la obra seguirá aún cuando nosotros ya no hayamos ido con el Señor, y eso es algo absolutamente esencial en el ministerio. Amén. Amén. Entonces vemos que esta labor de entrenar líderes era tan importante que no podía limitarse a Timoteo solamente, ¿verdad? Sino que Timoteo debía de enseñar a otros que estuvieran dispuestos a seguir enseñando a más y más gente. Entonces aquellos a quienes había entrenado, también se les debía dejar, Timoteo debía de instruirlos, ¿verdad? Como les dije, como Pablo lo había hecho con él. Versículo 3 y 4.
tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces vemos que esta no era una sugerencia que Pablo le dijo a Timoteo, oye, si quieres hazlo, ¿verdad? Sino que le dice, tú pues, esta palabra lleva un sentido de requisito, ¿verdad? Es como una orden. Y había algo que Timoteo tenía que hacer y Pablo le diría lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces le dice, sufre penalidades como todo buen soldado. Entonces vemos que Timoteo debía tomar la actitud de un soldado, ¿verdad? Que espera sufrir penalidades por la causa de Cristo, ¿verdad? Y sabemos que ningún verdadero soldado, o cuando menos un buen soldado, vamos a decir, no renuncia simplemente porque le llega el sufrimiento, ¿verdad? Sabemos que los soldados son preparados y son capacitados, ¿verdad? Y yo he escuchado muchos soldados que dicen que sufren, ¿verdad? Por el simple hecho a lo mejor de no ver a su familia, de los entrenamientos que les dan, ¿verdad? Pero de esta misma manera vemos como si un creyente no está dispuesto a soportar las penalidades, a soportar las pruebas, las aflicciones que se puedan presentar en nuestras vidas, entonces nunca vamos a lograr hacer algo para el reino de Dios, ¿verdad? Tenemos que renunciar a todas esas cosas que nos impiden servir a Cristo, ¿verdad? Entonces, si Dios nos ha llamado, nosotros tenemos que responder de la misma forma que hizo Timoteo, ¿verdad? Dice en la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces Pablo no solamente está exhortando a Timoteo, sino que nos está exhortando a todos nosotros, ¿verdad? Para que seamos un buen soldado del Señor Jesucristo. Y una frase de Spurgeon dice, hay hombres que solo son soldados y nada más, solo necesitan la tentación suficiente y rápidamente se vuelven cobardes, inútiles, inservibles y despreciables. Pero Timoteo es el buen soldado, el más valiente de los valientes, valeroso en todo tiempo, que es celoso y cumple con su deber con el corazón y serenidad. Entonces, nosotros debemos de ser como fue Timoteo, ¿verdad? Debemos de ser esos soldados de Jesucristo que estén dispuestos a todo aquello que pueda presentarse a nuestras vidas, ¿verdad? Y vemos que Timoteo, ¿verdad?, debía de tomar la actitud de un soldado que voluntariamente se desenreda de las cosas de la vida civil, ¿verdad? Como les digo, tienen a veces hasta que dejar a su familia, ¿verdad? En la palabra de Dios vemos que hubo personas que hicieron esto con tal de seguir al Señor. Entonces, un soldado no puede preguntar si algo es bueno o es malo, ¿verdad? A los que no son soldados, sino que él simplemente debe de renunciar a todo lo que se interponga en su camino para ser ese buen soldado que su oficial al mando le pide, ¿verdad? Entonces, un soldado fiel no tiene derecho a hacer nada que lo enrede en algo o en algo que lo perjudique, vaya, ¿verdad? Porque eso lo va a hacer un soldado menos efectivo. Entonces es como nosotras. Si nosotras no le pedimos al Señor esa sabiduría y esa fortaleza en medio de la prueba, ¿verdad? Creo que en medio de las pruebas, digo, en todo tiempo debemos de buscar al Señor, pero en medio de las pruebas creo que es cuando muchas de nosotras clamamos a Dios y le pedimos al Señor y ahí estamos constantemente hasta que el Señor nos conteste, ¿verdad? Entonces, dice el versículo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si Timoteo no sufría estas penalidades y si él no renunciaba a las cosas que lo enredaban de los negocios de la vida, ¿verdad? De su diario vivir, entonces él no estaría agradando a su comandante al mando, por así decir, ¿verdad? Que sabemos que Jesucristo es nuestro comandante, ¿verdad? Porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores y Él es bueno, ¿qué les puedo decir? Él es nuestro todo. Entonces, así como Timoteo, no debemos enredarnos en los negocios de la vida,
sino como siempre creo que lo repito en mis estudios, nuestra vista debe de estar arriba donde Cristo Jesús está sentado, ¿verdad? Versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces aquí vemos que el punto es claro, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo un atleta no puede modificar, no puede inventar las reglas a su antojo, no puede decir, por ejemplo, alguno en natación, ¿verdad? Un atleta de natación no puede decir, ay, pues yo puedo nadar así porque hay ciertas reglas, ¿verdad? Para poder participar en ese deporte. Entonces, no pueden llegar y poner sus propias reglas, sino someterse a las reglas, ¿verdad? Que se les están dando. Entonces, los atletas deben de competir legítimamente antes de recibir la corona, ¿verdad? Y es posible poder caer en el error de pensar que nosotros podemos hacer nuestras propias reglas para nuestra vida cristiana. Y eso es un error, ¿verdad? Para algunas personas, su arreglo especial va más o menos, dice, sé que esto es pecado, ¿verdad? Pero Dios entiende, Dios sabe que yo soy débil. Así que voy a seguir adelante, voy a hacer esto porque Dios sabe que yo soy débil. Y Dios sabe que yo no puedo, ¿verdad? Y esto va en contra de la actitud que nosotros como creyentes deberíamos de tener, ¿verdad? Porque nosotros cuando viene la tentación debemos de clamar a Dios y de pedirle que nos libre de esa tentación, ¿verdad? No poniendo nuestras propias reglas, sino recordando la palabra de Dios, trayéndola a nuestra mente y ponerla por obra en nuestra vida cuando vienen las tentaciones. Versículo 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces aquí ahora habla de un labrador, ¿verdad? Y Pablo conocía el valor del trabajo duro, ¿verdad? Él podía decir, comparándose a sí mismo con los otros apóstoles, antes he trabajado más que todos ellos, ¿verdad? Estamos hablando del trabajo que se hace para el Señor. Y Pablo no solamente fue llamado, sino fue bendecido, fue ungido y trabajó duro en el ministerio que el Señor le dio, ¿verdad? Dios le encomendó una tarea y Pablo corrió la carrera, ¿verdad? Pablo no puso sus reglas, Pablo no se detuvo, sino que él siguió e hizo todo lo que el Señor le mandaba hacer. Entonces vemos que al mismo tiempo Pablo sabía que todo el arduo trabajo que realizó fue el regalo de la gracia en él, ¿verdad? Porque el Señor le dio gracia, el Señor le hizo un llamado a Pablo y el Señor le dio gracia a Pablo y por medio de esa gracia que el Señor le regaló es que Pablo pudo hacer todo lo que el Señor le mandó a hacer, ¿verdad? Fue por la gracia y la misericordia de Dios que Pablo llevó a cabo el ministerio que le fue dado, ¿verdad? Entonces por eso dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Y Pablo conocía el equilibrio entre trabajar duro, pero siempre sabiendo que todo era por gracia. O sea, él hacía las cosas, pero era por la gracia de Dios, ¿verdad? Y cuando Timoteo tenía el alimento espiritual para dar a la congregación, debía de alimentarse el primero, ¿verdad? Entonces, Pablo le estaba instruyendo y Pablo le estaba predicando a Timoteo y de la misma forma que Pablo le dio ese alimento espiritual, ahora Timoteo tenía que dar ese alimento espiritual a la congregación, ¿verdad? Porque sabemos que el que no está siendo alimentado, ¿verdad?, de la palabra de Dios, realmente no puede alimentar a otros. Es como nosotras en estos estudios, ¿verdad? Para que nosotros podamos compartir al grupo o a otros hermanos o en otro grupo, ¿verdad? Debemos de estar constantemente metidas en la palabra de Dios. Necesitamos estudiar, necesitamos escudriñar y necesitamos alimentarnos para que nosotras, ya estando bien alimentadas, podamos alimentar al pueblo de Dios, podamos compartir lo que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Y aquellas personas que dedican su tiempo de preparación para enseñar la palabra de Dios, también tenemos el gran privilegio de pasar un cálido tiempo de compañerismo con el Señor, porque cuando nosotros nos preparamos, ¿verdad?, para dar un estudio, necesitamos ir en oración,
para que el Señor nos dé el entendimiento y de esta manera poder dar el mensaje de su palabra, ¿verdad? Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él tenía que hacer. Y dice, participar de los frutos como buen labrador, cualquier pastor consagrado tiene que trabajar duro y esperar pacientemente para la cosecha. ¿Hasta aquí alguien quiere decir algo? Sigo, versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces vemos ahora que Pablo, ¿verdad?, acaba de darnos 3 ilustraciones de la vida de un creyente, ¿verdad? Habla de un soldado, habla de un atleta y habla de un labrador, ¿verdad? Y cada una de estas ocupaciones necesita una gran perseverancia, porque el soldado que deja pelear antes, ¿verdad?, de que termine la batalla, nunca va a llegar a la victoria. Y el atleta que deja de correr antes de que termine la carrera, nunca va a ganar esa carrera. Y el labrador que deja de trabajar antes de la cosecha, y va a contemplar nada más, nunca va a ver el fruto de esa cosecha. Y entonces, aquí Timoteo está instruido para ver la importancia de la perseverancia, para recibir el entendimiento del Señor en todas estas cosas, ¿verdad? Y sabemos que Dios es fiel para darnos ese entendimiento en todas las cosas que nos manda hacer. Y el Señor es fiel para darnos la gracia, ¿verdad? Para ser fuertes y hacer lo que Él nos está mandando hacer. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Aquí Pablo no dio esta advertencia porque fuera algo que Timoteo pudiera olvidar, ¿verdad? Algo que dijera Timoteo, no, pues ya se me olvidó, ¿verdad? Lo dijo porque Timoteo, como ya les había dicho, necesitaba que le recordaran, ¿verdad? Que mantuviera esto como la prioridad de su mensaje. Entonces Pablo le está recalcando, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, ¿verdad? Porque ese debería de ser siempre el enfoque de la predicación. Entonces, tanto Timoteo como nosotros necesitamos mantener el hecho de que Jesús es el Mesías de Israel, ¿verdad? Que es el linaje de David, como la prioridad del mensaje de Timoteo, de nuestro mensaje cuando nos toque compartir en algún grupo, con algún compañero de trabajo, donde sea, debemos de estar conscientes y de recordar en todo momento que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que debe de ser nuestra prioridad en nuestro mensaje, ¿verdad? Y que sabemos que en la cruz del Calvario Él pagó por nuestros pecados. El plan de Dios de rescate a través de Jesucristo es lo que Jesús haría para salvarnos. Ese debe de ser nuestro mensaje. Eso es lo que nosotros debemos de compartir, y creo yo y entiendo que esto es lo que Pablo le estaba queriendo decir a Timoteo. Entonces, este es el gran acontecimiento, ¿verdad? Le dice, resucitado de los muertos. Entonces, la gran, la autenticidad de Cristo Jesús, ¿verdad? De que Él es el Hijo de Dios, es su resurrección de los muertos, ¿verdad? Porque recordemos que Jesús fue el primero que resucitó alguna vez. Por ejemplo, Lázaro, amigo de Jesús, fue resucitado, pero fue resucitado por Jesús, ¿verdad? Pero sabemos que Jesucristo es el único que ha sido levantado a nuevo orden de vida, ¿verdad? Con un cuerpo nuevo, el Señor se levantó en gloria y echó a la medida para la gloria, está hecho pues a la medida para la gloria de la vida eterna. Entonces, ese debe de ser nuestro mensaje, ¿verdad? La resurrección de Jesús era la prueba que, a pesar de que parecía haber muerto como un criminal común, ¿verdad? Como lo entregaron, ¿verdad? En realidad murió como un hombre sin pecado, murió por amor a nosotras, murió, ¿verdad? Y fue un sacrificio para cargar con toda esa culpa de nuestros pecados. Entonces la muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo, ¿verdad? Demostrando que el pago fue recibido por Dios Padre, ¿verdad? Entonces, las buenas noticias eran sobre una relación real con Dios a través de la obra terminada de Jesús en la cruz.
Entonces aquí, eso porque habla de resucitado de los muertos, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguien quiere agregar algo? Sigo, versículo 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que este evangelio no le trajo a Pablo una vida de glamour, no le trajo una vida de comodidades, ¿verdad?, sino al contrario, le trajo una vida llena de desafíos, ¿verdad?, le trajo una vida que fue marcada por el sufrimiento, porque sabemos que Pablo fue perseguido, y cualquier verdadero discípulo del Señor va a estar dispuesto a sufrir con Él. Aquellos que estén decididos a nunca sufrir por Él, ¿verdad?, pueden admirarlo a distancia y decir, yo lo conozco, no lo conozco, sino yo he escuchado de Él, ¿verdad?, pero son personas que le siguen a lo lejos, ¿verdad?, y nosotros debemos de ser como Pablo, que a pesar de que nuestra vida pueda ser marcada por el sufrimiento, a pesar de que vengan pruebas, tribulaciones a nuestras vidas, nosotras debemos de estar aferradas a la palabra del Señor, aferradas a cada una de las promesas que Él ha hecho a nuestras vidas, a las promesas que Él ha hecho a nuestros hijos, a cada uno de nuestros familiares, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de servirle al Señor por amor. Entonces, dice el versículo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces, podemos imaginar, ¿verdad?, que Pablo estaba encadenado de sus manos, de sus pies, no sé, ¿verdad?, en el momento que él escribió esto, pero sin embargo, Pablo entendió, ¿verdad?, que ellos podían encadenarlo, ¿verdad?, que su cuerpo físico podía estar encadenado, pero nunca podrían, ni pudieron y nunca podrán encadenar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia Amén. es atacada más que cualquier otro libro. Sabemos que en muchos lugares está prohibido, ¿verdad? La Biblia ha sido quemada, ha sido prohibida, se han burlado de ella, la han distorsionado, la han ignorado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios aún permanece para siempre, ¿verdad? Y dice en la palabra, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces la palabra de Dios no está presa. Ningún gobierno, no hay autoridades, no hay religiones, no hay científicos, no hay filósofos, aunque quemen el libro, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios no está atada, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es vida, ¿verdad? Entonces pueden hacer esto a lo mejor con el libro físico, pero sin embargo, en algún sentido sabemos que la palabra de Dios no puede ser atada, ¿verdad? Y a lo mejor puede ser atada cuando es abandonada, ¿verdad? Por sus mismos amigos, vaya, es decir, por los creyentes que a lo mejor a veces podemos tener la palabra de Dios guardada, empolvada, ¿verdad? Entonces necesitamos dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotras tenemos el privilegio todavía de esa libertad, de tener una Biblia en nuestras casas, de poder decirle a nuestros compañeros, de poder decirle a nuestros jefes, de que aún nuestros gobernantes sepan que somos creyentes, que nosotros estudiamos la palabra de Dios. Debemos de dar gracias por ese privilegio que nosotros tenemos. Entonces, cuando los púlpitos suenan, ¿verdad?, más como libros de autoayuda, ¿verdad?, que como aquellos que proclaman la palabra de Dios, cuando la escritura es usada moderadamente como condimento en un mensaje, o sea, que no es palabra, sino es palabra de autoayuda más un poquito de Biblia, ¿verdad? Eso no debe de ser así, porque sabemos que aún en estos tiempos los pastores están poniendo, o vamos a decir, una cadena alrededor de la Biblia, ¿verdad? Porque no están exponiendo la palabra de Dios como es, están adulterando la palabra de Dios. Entonces debemos de tener cuidado, pero también debemos de estar conscientes que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, Lucy, perdona, es que me acordé ahora
Tú sabes que hay un avivamiento en Asbury, en Kentucky. Sí. O sea, que la palabra de Dios está corriendo y ha corrido a través de diferentes estados. Y estaba escuchando esto que me impactó muchísimo. Este muchacho estaba sentado en la parte de arriba de esa capilla donde se está celebrando esto. Y de momento salió corriendo y fue al frente, donde uno de los dirigentes que están allí, los pastores que están allí, y le dijo: yo soy ateo, pero la palabra que usted acaba de compartir me ha tocado. Dice, y yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador. O sea, él mismo admitió que era ateo, dice que él no creía en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es viva, y lo tocó, y entonces el pastor empezó a orar por él. Cuando terminó de orar, el muchacho le dice: gracias por la oración, pero yo quiero hacer la oración para recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y entonces, pues el pastor se admiró, porque un ateo pidiendo, y el muchacho confesó a Jesucristo y empezó a alabar, alzó los brazos y empezó a alabar al Señor. Fue bien impactante. O sea que, como tú dijiste ahorita, que la palabra de Dios es viva y toca los corazones, y esto es lo que Pablo le estaba exhortando a Timoteo que hiciera, que la predicara, que la hablara sin temor, porque esa palabra por sí misma va a hacer lo que Dios quiere que haga. Amén. Amén. ¿Alguien más o le sigo? Sigo, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces, podríamos haber esperado que Pablo le dijera que soportara todas las cosas por amor a Dios, ¿verdad? Sin embargo, Pablo sabía que su amor por Dios podía ser confiablemente medido por su amor por el pueblo, ¿verdad? Debía de demostrar el amor al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues que él mostraba el amor de Dios hacia otras personas, pues el amor de Dios ya había sido depositado en él, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Y como sabemos, la vida de Pablo no fue solamente usada para rescatar a personas, ¿verdad? Para traer a personas a Cristo, sino también para verlas crecer y volverse completos en su relación con el Señor. Versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces sabemos lo que es tener un canto de adoración en nuestra mente, ¿verdad? Una que expresa nuestro corazón, ¿verdad? Es ese cántico que alaba al Señor en todo tiempo, que da gracias a Dios por todo. Y aquí Pablo citó un himno cristiano muy antiguo, ¿verdad? Conocido en la época en esa época, ¿verdad? Dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y la canción comienza con una promesa de resurrección para aquellos que han muerto con Jesús, ¿verdad? La Biblia habla de morir con Cristo. Una es ilustrada con el bautismo, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede tener esa experiencia de vida después de la muerte con el Señor, viendo una antigua vida de morir, ¿verdad? Con Jesús en la cruz, y empezando una nueva vida junto a Cristo Jesús resucitado de los muertos, ¿verdad? Y otra manera, la que la Biblia, habla de morir, pues es claro, ¿verdad? En el sentido del martirio, ¿verdad? De que nosotros tenemos que morir a la carne, ¿verdad? Pagando el precio más alto por seguirle a Él. Y probablemente esta es la idea que Pablo aquí le estaba diciendo a Timoteo, ¿verdad? Si morimos con Él, no estamos muertos, vivimos con Él de manera más significativa. Entonces Pablo escribió esto mientras esperaba su propia ejecución, ¿verdad? Por parte del gobierno romano. Y aquí el contexto parece más bien
apuntar a la muerte física, ¿verdad? Como el punto más alto de sufrimiento por Cristo, porque sabemos que a él lo encarcelaron, ¿verdad? Entonces la referencia es a la muerte del mártir, ¿verdad? Desde la perspectiva del día de la coronación. Entonces, sabemos que Pablo estaba esperando su muerte, pero sabía Pablo que después de esa muerte de su cuerpo físico había algo más allá, ¿verdad? Estaba el día de la coronación, el día en que él iba a recibir su cuerpo glorificado. Entonces, sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Nos asegura a nosotros como creyentes una fiel recompensa eterna. Sabemos que este principio, ¿verdad?, nos asegura que vale la pena soportar cada prueba, cada dificultad que se presente en nuestras vidas, pues sabemos que la recompensa es más grande que todo esto. Sabemos que a lo mejor, ¿verdad?, porque somos de carne, somos seres humanos carnales que sentimos. Entonces a veces viene una prueba a nuestra vida y creemos que no lo podemos soportar y ya decimos, no, es que esto es lo peor que a mí me puede pasar, ¿verdad? Pero debemos de soportar esas pruebas, esas dificultades, yendo al Señor en todo tiempo en oración para que Él nos fortalezca, como dijimos desde el principio, para que Él nos dé esa fortaleza, ¿verdad? Y sabiendo aún más grande la recompensa que viene para nosotros, ¿verdad? Que es estar un día con Cristo Jesús en la eternidad. Entonces, vemos que la prueba y la dificultad no es nada comparado con lo que nos espera, ¿verdad? Con lo que nos espera al lado del Señor. Cuando seamos recibidos en el cielo, ¿verdad? Con cuerpos glorificados para alabar al Señor. Entonces, si comparamos nuestras pruebas, nuestros problemas con lo que está por venir, ¿verdad? Entonces no se compara y entonces estamos dispuestas a soportar todo aquello porque sabemos que el Señor es el que nos da la fortaleza, el Señor es el que nos da aliento y el Señor por medio de su palabra es el que nos da la salida a cada uno de nuestros problemas. Necesitamos de nuestros hermanos en la fe, sí lo necesitamos, porque a mí me ha tocado, ¿verdad? Y gloria a Dios por ustedes, porque ha tocado que a mí pasen cosas en mi vida y yo pedirles que ustedes oren por mí, que ustedes oren por mis hijos, que oren por mi familia, así como a cada una de nosotras nos ha tocado, pero debemos de, ahora sí, dar gracias a Dios porque podemos ir en oración, ¿verdad? Y debemos de dar gracias a Dios porque sabemos que nuestros hermanos en la fe pueden llevar nuestras cargas con nosotros, ¿verdad? Nos ayudan a clamar al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros y nos dé prontamente la salida a estas pruebas y estas dificultades. Entonces vemos, ¿verdad?, que a Pablo no le importaba si él moría, ¿verdad?, porque él sabía lo que a él esperaba, ¿verdad? Él podía morir, él podía ser atormentado, pero él no podía negar al Señor, ¿verdad? Y creo que así debemos de ser nosotras. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuérdales esto, dice, ¿verdad? Después de recordarle a Timoteo de los puntos esenciales del Evangelio, después de recordarle y recalcarle cómo debería de predicar, entonces ahora Pablo le agrega a Timoteo que debe de recordarle a los oyentes también sobre esto, ¿verdad? El trabajo de Timoteo como pastor era mantener a la congregación que él estaba dirigiendo, ¿verdad?, que siempre debería de estar enfocada en el Evangelio, ¿verdad? Y sabemos que la iglesia es constantemente tentada a desviar su enfoque del mensaje verdadero, ¿verdad?, del mensaje que realmente importa, y es tentada a convertirse en un centro de entretenimiento, ¿verdad?, alguna agencia de servidor social o cualquier otro número de cosas, ¿verdad? Pero sabemos que esta tentación debe de ser resistida y que las iglesias, ¿verdad?, deben de ser recordadas constantemente de esto, ¿verdad? Cuando escuchamos un mensaje que no está enfocado en Cristo, ¿verdad?, y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, debemos, le digo yo siempre a mi esposo, debemos de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y que nos dé el valor, ¿verdad?, para exhortar a los de arriba, porque a veces decimos,
¿Yo cómo le voy a decir al pastor que esto no está bien o que esto no es conforme a la palabra? Oye, si él es el pastor, es que yo no puedo, pero si es algo que se está predicando en nuestras iglesias y no está en la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de recordarle aquí como Pablo le estaba diciendo, ¿verdad?, a Timoteo, que debe o sea, que el punto esencial debe de ser el evangelio, el evangelio genuino, ¿verdad? Entonces, la iglesia debe de ser recordada constantemente de estas cosas, ¿verdad? Que no puede ser desviado el mensaje. Amén. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí notemos, ¿verdad?, que Pablo tuvo que exhortar con frecuencia a Timoteo para que fuera valiente y actuara. Entonces, antes en este capítulo de Segunda de Timoteo, en el versículo del 3 al 5, Pablo vimos que lo alentó a trabajar duro y a resistir para el servicio del Señor. Entonces, la meta de Timoteo no era para presentarse a sí mismo aprobado por la gente, ¿verdad? Sino que él tenía que ser aprobado delante de Dios. Y él no iba a considerar el trabajo de ser un pastor como un concurso de quién es el más popular, quién es el que tiene más inteligencia, ¿verdad? Sino más bien el que es llamado con fidelidad, ¿verdad? Él tenía que responder con fidelidad al llamado que Dios le había hecho. Entonces, Timoteo no debía de preocuparse mucho por presentar a otras personas aprobadas ante Dios, ¿verdad? Aunque esta era parte de su ministerio pastoral, su primera preocupación de él debería de ser presentarse a sí mismo aprobado por Dios. Entonces, por eso Pablo le hace todas estas exhortaciones. Entonces, sabemos que es vergonzoso, ¿verdad?, hacer un mal trabajo y que luego sea examinado, ¿verdad? A veces en nuestro trabajo decimos, yo voy a hacer esto rápido. Y de repente llega el jefe o la jefa y dice, oye, es que ya hiciste esto, sí, ya lo hice. No, es que no está bien, ¿verdad? Eso es vergonzoso. Entonces, la Biblia nos advierte, ¿verdad?, que el trabajo de nosotros como creyentes será examinado en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos de tener, esta debe de ser otra motivación más para trabajar diligentemente y rectamente para el Señor, para su reino, y así no vamos a tener de qué avergonzarnos cuando nuestro trabajo sea examinado, ¿verdad? Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor y entonces el Señor diga, ¿qué hiciste? Yo te di esta tarea, te di este ministerio. Entonces nosotros, para no ser avergonzados, debemos de trabajar, ¿verdad?, examinándonos a nosotros mismos, sabiendo que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria y la honra del Señor. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, Lucy, aquí en mi Biblia dice, cuando estemos delante de Jesús para responder por lo que hayamos hecho, se verá claramente lo que hicimos en obediencia al Señor y lo que hicimos para nuestra propia gloria. Si obedecemos fielmente al Señor y deseamos tener comunión con Él, podemos anticipar con alegría el momento en que oigamos las maravillosas palabras, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esto está en Mateo 25:21. Es todo, Lucy. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Versículo del 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornarán la fe de algunos. Entonces, esto se refiere a cualquier cosa que quite el enfoque del evangelio y de la palabra de Dios. Estas palabrerías son profanas, ¿verdad? Porque son son impuras en contraste con la santidad de la palabra de Dios. Sabemos que son cosas vanas porque aunque a la gente le gusta escuchar este tipo de cosas, ¿verdad?, no tienen un valor duradero, ¿verdad? Las opiniones de los hombres, sus enseñanzas,
sus encuestas de opinión, sus historias, sus programas, ¿verdad? Todas estas cosas son profanas y vanas palabrerías comparadas con la palabra de Dios. Entonces, cuando estas cosas se conviertan en el enfoque del mensaje, conducirán más y más a la impiedad, y el mensaje de las profanas y vanas palabrerías puede propagarse rápidamente y volverse algo muy popular, ¿verdad? Son como la gangrena que se extiende rápido y captura su audiencia. Son palabrerías de prosperidad, llámese cualquier cosa, ¿verdad?, que sea ajena a la palabra de Dios. Son cosas que a veces motivan a la gente. Es como un mensaje, es algo envuelto, vaya, que les hablan bonito, ¿verdad?, y hacen ver el mensaje bonito, y pues tristemente mucha gente cae precisamente porque no estudiamos la palabra, porque no estamos en constante oración con el Señor, ¿verdad?, para que nos dé el discernimiento de qué está bien y qué está mal de lo que estamos escuchando. Entonces, vemos, dice que aquí implica que Himeneo y Fileto eran nada más, no era nada menos que los miembros más destacados de una clase de falsos maestros, ¿verdad? Dice que Himeneo es mencionado en 1 de Timoteo 1:20 como un hombre que Pablo entregó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. Y vemos que este es el único lugar en el que escuchamos de Fileto, y aquí Pablo nos habla de su error, ¿verdad? Estos dos hombres dice que tenían un mensaje lleno de profanas y vanas palabrerías, y aparentemente, ¿verdad?, el mensaje era algo popular porque se propagó rápidamente, y aparentemente estos hombres empezaron correctamente, ¿verdad?, y luego se desviaron de la posición correcta. Luego ellos se desviaron del mensaje y ya no era lo que el Señor hizo por nosotros, sino era algo más, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a desviar, y ellos decían que la resurrección ya se había efectuado, y parece que estaban enseñando que ya estábamos en el reinado mileniario de Dios, ¿verdad? O que ya no habría ninguna resurrección por venir porque ya había sucedido. Y ellos trastornaron la fe de algunos creyeron a lo que ellos estaban diciendo, y a pesar de la única falsa doctrina que menciona Pablo sobre estos dos engañadores, es que enseñaron que la resurrección ya se había efectuado, y el efecto fue que trastornó pues la fe de muchos creyentes, ¿verdad? Indudablemente esto no fue su único error. Entonces ahora vemos en la actualidad cómo muchos aceptan y honran a maestros que se han desviado demasiado del mensaje, ¿verdad? En un área o en otra, y lo justifican diciendo, yo como la carne y escupo los huesos, ¿verdad? O como dice un dicho, yo desecho lo malo y tomo lo bueno, y yo lo sigo escuchando. Y entonces poco a poco se van desviando del mensaje y van cautivando a la gente y la van envolviendo en esos falsos mensajes erróneos, vaya. Hasta aquí alguien quiere decir algo. No sé si quieren que le deje aquí, porque ya son las 7 aquí, allá ya son las 8, creo. ¿Te falta mucho? No, si quieren y tienen tiempo, les sigo rapidito y ya. Pues si quieres terminar, digo, yo por mí no hay problema, no sé las demás. Ya está Edith aquí desde hace rato también, qué bueno, Edith. No sé las demás qué piensan, ¿está bien o la otra semana? Bueno, la pastora Mirti se tiene que ir, yo sé. Sí. No, Sí. yo iba a decir que esto de las falsas enseñanzas, mi esposo y yo pasamos en 2 ocasiones, estando en 2 iglesias diferentes. Tuvimos que dejar la iglesia por las falsas enseñanzas. Cuando tú tienes discernimiento, tú puedes distinguir en lo que es verdad y lo que es falso, lo que te están enseñando que está de acuerdo a la palabra y lo que está en contra de la palabra. La última vez fue antes de
o sea, estar en Maranata. La iglesia, antes de nosotros estar en Maranata, comenzó el pastor enseñando la Biblia correctamente, iba maravillosamente, nos gustaba muchísimo. De la noche a la mañana comenzó a traer, en vez de predicar, lo que hacía era que repartía unas tarjetitas. Cuando tú entrabas te daban una tarjetita de esas 3x5, y entonces el mensaje era, pues por ejemplo, en una ocasión, anota los juegos, que tu juego favorito cuando tú eras una niña o un niño. Y mi esposo me miró, y ¿para qué él quiere saber eso? O sea, y toda la predicación, no era predicación, era hablando de los juegos que los niños jugaban, por qué les gustaba más, qué no les gustaba más. O sea, llegó el punto donde un día dijo que no era necesario estudiar la Biblia, que no era necesario leer la Biblia. Es más, que no era necesario ni ir a la iglesia. Y mi esposo se paró y dijo, entonces, si no es necesario ir a la iglesia, ¿qué yo hago aquí? Y nos levantamos y nos fuimos. Wow, qué fuerte. Sí, fuerte. Mi esposo pidió una cita con él y yo me senté afuera. Mi esposo me dijo, quédate aquí afuera, o sea, fuera de la oficina del pastor me refiero, en lo que yo hablo con él. Mi esposo lo confrontó en amor, porque nosotros lo amábamos mucho a ese pastor, había sido muy bueno con nosotros. Y mi esposo se lo dijo, le dijo, mira, me apena decirte esto, pero es mi deber decírtelo. Tú te has salido de la palabra de Dios, tú estás enseñando, él lo que enseñaba más bien era psicología, porque el hijo estaba cogiendo una clase de psicología y parece que le cogía las notas o algo, porque, o sea, y mi esposo se lo dijo claramente, le dijo, nosotros te amamos, estábamos muy felices aquí en la iglesia, pero lo que tú estás enseñando está completamente en contra de la palabra de Dios. Así que Mirti y yo lamentablemente no podemos seguir aquí. Y mi esposo le pidió que nos despidiera correctamente. O sea, que orara por nosotros antes de irnos ese domingo. Y cuando terminó el servicio, pues él oró por nosotros para despedirnos. Todo el mundo se quedó sorprendido porque nosotros nos íbamos, porque éramos líderes allí y todo. Pero que la iglesia era pequeñita, o sea, y al nosotros irnos, varias familias pues se dieron cuenta de lo mismo y se fueron también. Para hacer el cuento corto, hoy en día él tuvo que cerrar su iglesia porque se quedó sin gente, porque lo que estaba enseñando estaba completamente en contra de la palabra de Dios. O sea, no se predicaba, no se oraba por los enfermos, nada, nos dejaron de servir la Santa Cena, nada de eso según él era necesario. Y nosotros lo amamos, o sea, lo seguimos amando. Pero como tú dices, Lucy, hay que confrontar. Cuando tú te das cuenta que lo que tú estás escuchando está en contra de la palabra de Dios, uno tiene que ser valiente y confrontar en amor al pastor. O sea, no permitir que continúe con esas enseñanzas porque está desviando a la gente de la palabra. Y con eso pues termino. Wow, qué fuerte. Sí. No hay que tener cuidado con eso. Sí, fue fuerte yo lloré muchísimo ese día que nos despidieron, o sea que nosotros pedimos, Carlos pidió que nos despidieran y yo lloré muchísimo porque yo amaba mucho a esos pastores pero honestamente pues yo admiré a mi esposo de que tuvo la valentía de confrontarlo. Y lo hizo en amor. El pastor lloró muchísimo también. O sea, cuando mi esposo lo confrontó, Carlos me dice que el pastor lloró mucho. Pero siguió enseñando lo mismo y poco a poco la iglesia
o sea, está cerrada en estos momentos. Wow. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, bueno, las dejo con esto. Tengo que ir a atender a mi esposo. Sí, Son pastora, Dios la bendecidas, bendiga, nena. igualmente. Sí, muy Lucy, buena enseñanza, Lucy, sí, tremenda. Te bendiciones. felicito. Dios te bendiga. Bye bye. Amén. Bendiciones, Lucy, pastora. como tú quieras, Lucy, si quieres seguirle o quieres seguir la próxima semana, como tú te sientas. Y si no tienen inconveniente, les sigo. Ok, adelante. Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, en el pasaje anterior, Pablo sonaba como si estuviera bajo un severo ataque, ¿verdad? Y no pudiera hacer frente a la creciente ola de engaño, de maldad que se estaba viendo. Pero aquí deja claro, tanto a él mismo como a nosotros, ¿verdad?, que el reino de Dios no puede ser conmovido. Y a pesar de que hombres como este hombre como Himeneo y Fileto lanzaron un peligroso ataque contra la iglesia, ¿verdad?, y su mensaje se propagó rápidamente, ¿verdad?, trastornando el fundamento de Dios, ¿verdad? Entonces, como les dije, muchos cayeron en este error. Versículo 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces Pablo solo usó la imagen del edificio de Dios, ¿verdad? El fundamento de Dios está firme. Entonces, ahora vamos a ver este edificio como una casa grande que tiene una variedad de utensilios, como dice, ¿verdad? Tazos, tazones, platos, vasos y otras cosas. Entonces, la iglesia de Dios ciertamente sabemos que es una casa grande, ¿verdad? Es una casa grande debido a quién le pertenece, ¿verdad? La casa de nuestro gran Dios ciertamente es una casa grande. Es una casa grande porque fue planeada y fue diseñada para a gran escala, ¿verdad? Por Dios también. Cuenta con el arquitecto más brillante y en ella habita una gran multitud de personas grandes que han caminado sobre esta tierra. Entonces, es una casa grande debido al alto precio que costó construirla. Esta es una mansión mucho más valiosa que cualquier bien inmueble en esta tierra, porque fue construida con el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Debido a su importancia, esta casa y lo que sucede en ella está en el centro del plan de Dios para las generaciones venideras, ¿verdad? Los negocios de esta casa son más importantes que cualquiera de las rivalidades que en la mayoría del mundo está interesado. Entonces Pablo habla de una limpieza que Dios no hará por nosotros mientras nos sentamos pasivamente. Esta es una autolimpieza para servicio que va más allá de una limpieza general del pecado. Entonces hay un aspecto principal de la limpieza que nos llega cuando confiamos en el Señor, ¿verdad? Y en lo que Él ya hizo por nosotros. La obra de la limpieza es realmente la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? No es nuestra obra, es la obra de Dios. Y este es el sentido de primera de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay otro aspecto de una limpieza que Dios quiere que hagamos con la participación, ¿verdad?, de nuestra propia voluntad y esfuerzo. No es que nuestro trabajo sea aparte, ¿verdad?, del de Dios, sino que es un trabajo que espera nuestra voluntad y esfuerzo, ¿verdad? Dice, si alguno se limpia, y este es el aspecto de la limpieza que está en su mayoría conectado con la utilidad para el servicio y la cercanía de Dios. Entonces, nunca debemos de pensar que algunos creyentes, ¿verdad?, son mejores que otros, o que algunos han pasado a estar en donde están por ser más espirituales, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, debemos de tener en cuenta que algunos
cristianos, algunos creyentes, hermanos en la fe, están más disponibles, que es la diferencia. Están más disponibles para ser usados por Dios, unos más que otros, ¿verdad? Porque se han limpiado a sí mismos y se han hecho más útiles para Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que reconocer, ¿verdad?, que hay cosas que el Señor tiene aún que sacar de nuestras vidas. Creo que todos tenemos cosas que el Señor tiene que quitar, el Señor tiene que arrancar de raíz, no sé, ya sea resentimiento, falta de perdón, rencores, envidias, cualquier cosa. Nosotros debemos de permitir, para empezar debemos de reconocer y debemos de pedirle al Señor que arranque de raíz todo eso para que nosotros podamos servirle y podamos ser más útiles para su reino. Ya casi acabó. Versículo 22-23. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces dice, huye también de las pasiones juveniles, y este es el primer aspecto de la limpieza que Pablo le menciona a Timoteo, ¿verdad? Las pasiones juveniles que describen el tipo de deseos y de tentaciones que son especialmente prominentes cuando alguien es adolescente o cuando están en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? O ya sea adulto o sea joven, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, una tentación en los jóvenes, en adultos y jóvenes, es la tentación sexual, los placeres ilícitos de la carne, el deseo de la fama, el deseo de tener siempre la gloria, ¿verdad? Y a menudo eso marca nuestra juventud. Entonces debemos de caminar limpios y esto significa mantenernos alejados de discusiones interminables. Estos intereses nos van a distraer y pueden limitar lo mucho que Dios puede usarnos, ¿verdad? Lo mucho que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces nosotros ponemos ese límite por seguir por seguir nuestra carne, vaya. Versículo 24-26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces vemos que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Y los hombres grandes del mundo usualmente no son reconocidos como siervos o amables, ¿verdad? Sin embargo, en el reino de Dios la grandeza está marcada por ser un servidor, por ser un siervo fiel, ¿verdad? No está reconocido ni por la fama, ni por cuánto dinero tenemos, ni qué tan inteligentes somos, sino que nuestra marca debe de ser que somos unos siervos del Señor, unos servidores fieles, ¿verdad? Y debemos de ser amables con todos. Y lo que Pablo quiere decir es que la amabilidad debe de ser mostrada incluso a aquellos que nosotros creemos que no lo merecen, ¿verdad? Aunque al principio no haya una aparente esperanza de progreso, aún así el desafío debe de ser aceptado. Y nosotros podemos decir, no, es que a mí él o ella me hizo esto y yo no lo puedo perdonar. Pero sabemos que debemos de aceptar que nosotros fuimos perdonados y ahora tenemos que perdonar. Entonces, cuando Pablo le escribe esto a Timoteo sobre el siervo del Señor, le habla sobre ciertas características básicas que un pastor, que debe de tener un pastor consagrado. Entonces, Timoteo no debería de ser contencioso, ¿verdad? No era su trabajo como pastor meterse en peleas ni buscar conflictos. Algunos hombres solo se sientan, ¿verdad?, animados y motivados si tienen alguna discusión, ¿verdad? Y Timoteo, Pablo le estaba pidiendo a Timoteo que no debería de ser contencioso. Y luego Timoteo debía de ser apto para enseñar, con el gran énfasis que Pablo le había dado, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Un pastor que no es apto para enseñar es como aquel cirujano, ¿verdad?, que no puede usar un bisturí. Entonces, también dice que Timoteo debía de ser sufrido. Y la obra de Dios
a veces toma tiempo. Algunas podemos ver que toma tanto tiempo y otras cosas no, ¿verdad? Pero Dios no tiene prisa y quiere que aprendamos a esperar pacientemente en Él. Timoteo debía de ser un hombre con mansedumbre que corrija a los que se oponen. Entonces, que Timoteo deba tener la amabilidad y paciencia no significa que nunca debe de confrontar a los que necesitan ser confrontados, sino que él debería de hacerlo con mansedumbre. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pablo le estaba diciendo específicamente a Timoteo cómo corregir a los que se oponen, ¿verdad? Aquellos que están en oposición a la obra de Dios, ya sea que lo sepan o no, están atados a un engaño demoníaco y están haciendo el trabajo del enemigo, ¿verdad? Necesita escapar del lazo del diablo y Dios estará listo para liberarlo. Pablo habló de los que sirven al diablo y de los que sirven a Dios. Entonces, cada persona tiene una relación, ¿verdad? Cada creyente tiene una elección de decidir a quién le va a servir, ¿verdad? Y para ser un servidor del Señor, un instrumento de honra para el Señor, debemos de estar vacíos, debemos de estar limpios y disponibles. Debemos de quitarnos todo engaño, ¿verdad? De vaciarnos, de limpiarnos y de hacernos disponibles para el Señor. Entonces, de esta forma no vamos a ser cautivos del enemigo, ¿verdad? Nosotros debemos de entregarle al Señor todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, aún cada uno de nuestros errores, porque no somos perfectos. Debemos de limpiarnos y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Debemos de anhelar ser, que el Señor nos haga el llamado como se lo hizo a Timoteo, ¿verdad? Y que haya pastores, que haya personas que nos corrijan cuando nosotros nos equivocamos, así como Pablo estaba exhortando a Timoteo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí termina mi estudio, nada más aquí terminé poniendo que nosotros decidimos a quién vamos a servir y creo que nosotros hemos decidido servir al Señor y creo que debemos de tomar todo esto que Pablo le exhortó a Timoteo que debería de hacer y de la misma forma en que Timoteo tenía ese temor, ¿verdad? Para dirigir esa iglesia, entonces creo que nosotras debemos de tener ese mismo temor para servir al Señor.